y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Tengan buenos días a todos mis hermanos de nuestra iglesia Piedra del Ángulo para las Naciones, de parte de la familia pastoral. Que Dios les bendiga en esta mañana. Quiero comenzar para leer en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad. Así que bueno, hermanos, estamos resistiendo, estamos aquí en esta batalla de fe, confiando en el Señor, y yo sé que Dios los ha bendecido a todos ustedes en sus casas. ¿Cómo nos hacemos falta para compartir en armonía? Pero así lo ha querido Dios. Y ahora, cuando vamos para 30 días más de cuarentena, seguimos en nuestros hogares. Espero que con los mensajes, con los 3 momentos con Dios y los domingos en sacrificio, aquí pues es una bendición dirigida a todos ustedes con la bendición de Dios. Te alabo acá de la pastora Marilú, en nuestro hogar, en nuestra casa, para bendecirlo. Así que tomemos toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, y al terminar esto seguiremos firmes y tendremos nuestra recompensa. Así que Dios les bendiga en nombre de todos mis hijos. Bendiciones a todos los hermanos en Piedra del Ángulo. Se les quiere, se les ama mucho. Que Dios los bendiga. La pastora Marilú. Dios me bendiga en esta mañana, hermanos y amigos. Somos más que vencedores en el nombre del Señor, y sabemos que Dios está con nosotros y vamos a salir de esta pronto. En el nombre del Señor, amén y amén. Bueno, con las palabras de la pastora Marilú, quiero también en esta hora decirle a toda la iglesia que yo sé que aman la obra, que aman a Piedra del Ángulo, y aman también su parte financiera. Dios bendice al dador alegre, al que da con alegría. Como también dice la Biblia, traer vuestros diezmos al alfolí y hay alimento en vuestra casa. ¿Ve? Así que quiero de aquí promocionar a todos mis hermanos que puedan entregar sus compromisos financieros con la iglesia Piedra del Ángulo, y Dios te va a recompensar, Dios va a bendecirte espiritualmente y materialmente. Yo sé que poco se está produciendo, pero la bendición de Dios va a llegar, porque aunque no haya vaca en los corrales, ni haya allá fruto, Dios va a recompensar. Así que bueno, desde aquí, Dios me los bendiga, y pronto ya van a oír el mensaje los labios del pastor. Que Dios me los bendiga, hermano. Gracias, saludos para todos, y aquí un abrazo, en el nombre del Señor. Dios le bendiga, amada iglesia, Piedra del Ángulo para las Naciones. Mi nombre es Juan Pablo Martínez, administrador principal de la iglesia Piedra del Ángulo para las Naciones. Y bueno, le damos gracias a Dios en esta oportunidad que nos permite estar en nuestro culto online. Y en esta oportunidad me corresponde hablar de lo que es los diezmos y las ofrendas, y a la vez motivarles y felicitarles por la bendición de dar para el Señor. Y bueno, cuando hablamos de diezmos y ofrendas, hay una palabra clave que quiero compartir con ustedes, y está en el libro de Juan capítulo 4 versículo 23, y en una palabra clave que habla de adoración. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, cuando nosotros venimos a nuestro culto, cuando nosotros damos para Dios, estamos hablando de adoración al Señor. Y el libro de Juan capítulo 4
dice de esta manera, dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que se le adoren. Cuando hablamos de adoradores, hablamos de dar de nuestra vida para el Señor, rendirnos al Señor. Y la otra palabra es obediencia, y me lleva al libro de Deuteronomio capítulo 28, donde habla de la bendición de la obediencia. Y bueno, es una bendición cuando nosotros podamos ser obedientes al Señor y Dios nos pueda bendecir por medio de la obediencia al Señor. Y a la vez, bueno, quisiera con estas dos palabritas, con estas palabras maravillosas que es la obediencia y la adoración, motivarle en dar para el Señor y tener estos principios, esta actitud de adoración y de obediencia. También quería felicitar a los diezmadores fiel, aquellos hermanos fiel diezmadores que por años han dado para el Señor, y bueno, quiero felicitarles porque no han dejado de hacerlo, y de verdad Dios está mirando su obediencia y su actitud de adoración. Y algunos hermanos que no son muy frecuentes para dar los diezmos, quiero motivarles para que lo hagan de una manera muy con amor, hacerlo con una actitud de obediencia. Y bueno, yo sé que el Señor le va a bendecir a todos y a todas. Mis hermanos, bueno, tenemos nuestras modalidades de hacer nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Ahorita no estamos, como no estamos yendo a nuestro servicio como tal, a nuestra sede principal, aparecen, lo estamos haciendo por transferencia, lo estamos haciendo por pago móvil y lo estamos haciendo por punto de venta, que a partir de esta semana usted puede venir a mi casa, al negocio donde yo trabajo, y bueno, ahí estaremos pasando, si usted tiene tarjeta de débito, bueno, estaremos pasando también sus diezmos y ofrendas. Dios le bendiga más, de verdad es una bendición dar para el Señor y cumplir con este compromiso tan bendecido por el Señor. Bueno, Dios me le continúe bendiciendo, mis hermanos. Adiós. Buenos días a toda nuestra fraternidad cristiana, Piedra del Ángulo para las Naciones. Dios les bendiga. Les habla su pastor y amigo Octavio Rodríguez. Saludos en nombre de mi familia, de mi esposa, la pastora Dayana de Rodríguez, y de mis hijos.
Saludos a nuestros pastores generales Camilo y Marilú de Flores, a nuestros pastores de misiones Jacinto y Yali de Castillo. También quiero extender mi saludo a todo ese conjunto de pastores y líderes de nuestra iglesia, quienes han sido clave en este tiempo de pastoreo diferente. También la bienvenida para aquellos amigos y familiares que desde cualquier lugar del mundo nos están viendo en este día. Bendiciones. Hoy les quiero compartir un tema que he titulado Alistados para la batalla. En ocasión de este tiempo que estamos en constante lucha, en constante batalla, y quiero leerles en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, unas palabras del apóstol Pablo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. También escribe a la iglesia de Efesios capítulo 6 versículo 11, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, te quiero dar gracias en esta mañana y te pido, Señor, que tu palabra pueda bendecir a las personas que ven y que escuchan esta prédica, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo obre, Señor, en cada corazón y que esta palabra haga el efecto poderoso de tu amor en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La vida cristiana es una constante lucha, una constante batalla del día a día. Tenemos un enemigo declarado, Satanás el adversario. Él no descansa. Él no desaprovechará ninguna oportunidad para venir en contra nuestra con todo su arsenal. En nuestros momentos de debilidades, en nuestros momentos de temores, Él estará allí como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pablo consoló a los corintios porque había un problema entre ellos allí. Y Pablo, al no querer darle oportunidad a Satanás para aprovecharse del momento, él le decía a la iglesia, recordemos, hermanos, que conocemos las maquinaciones del enemigo. La palabra maquinaciones significa estratagema, conspiración, planes. Satanás planea sus cosas en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo aconseja en la carta a los Efesios que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que resistamos en el día malo, para que estemos firmes al final de la batalla, permanezcamos en pie. Así que hoy nosotros como guerreros de Dios, como soldados del ejército del Señor, vamos a vestirnos de toda esa armadura. Hoy quiero hablarte de 10 requisitos o de 10 principios que debemos tener como soldados de Cristo a la hora de batallar. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra poderes espirituales. Así que la palabra lucha traducida allí significa lucha o pelear cuerpo a cuerpo. Así que nuestra pelea es cercana al enemigo y tenemos que estar listos, preparados para esa lucha diaria que tenemos contra ese enemigo llamado Satanás. Por eso hoy quiero mostrarte 10 principios que debemos tomar en cuenta a la hora de salir a la batalla. El principio número 1 es que cada soldado de Jesucristo debe tener claro su objetivo, el porqué de nuestra lucha. Nuestra lucha es Jesucristo. Estamos luchando por la misma causa que Jesús vino al mundo. ¿Cuál fue la causa de Jesús? Que nadie se pierda, que todos procedan a un arrepentimiento. El mismo Jesús dijo o declaró allá en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Nuestra lucha es por los perdidos, aquellas personas que están en tribulaciones, que en este tiempo están desesperanzados, están desprotegidos. Jesús vino para salvar a todo aquel que está desamparado, que está como oveja sin pastor. Su compasión y su amor nos debe mover por ellos. Nuestra lucha es Jesucristo y la lucha de Jesucristo es las almas, los seres perdidos. Pero para poder hacer eso, tenemos que tener el poder de Dios en nuestra vida, conocer a Jesús, conocer su amor, mirar como Él miró al mundo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de zozobra, mirar con misericordia y compasión a los que necesitan a Jesús. Hoy más que nunca estamos comprometidos y estamos seguros, estamos claros en el objetivo que tenemos como soldados de Jesucristo en esta guerra que tenemos contra el enemigo llamado Satanás, que está vencido en el nombre de Jesús. El segundo principio que quiero enseñarte es la ofensiva. La ofensiva es el avance constante y continuo del creyente. Cada vez que predicamos, evangelizamos y alguien recibe a Jesús, obtenemos un punto a favor en esta lucha. Satanás queda avergonzado y nosotros seguimos avanzando en la extensión del evangelio. Y podemos decir como el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 14, por lo cual prosigo el blanco, el premio
del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Así que avancemos, hermanos, para detener las acechanzas del enemigo en contra de la iglesia del Señor. El tercer principio es la concentración. Consiste en juntar todos los recursos necesarios para comenzar una acción decisiva. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, que él olvidó todo lo que está detrás y se concentró en lo que va delante. Así que nosotros debemos concentrar toda nuestra fuerza, todas nuestras energías, todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser en Jesucristo. El escritor a los Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice que debemos considerar, que debemos concentrarnos en el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. El cuarto principio es la economía de las fuerzas, que es el uso experto de lo que tenemos. Debemos aprender a no gastar más energía de la que la tarea requiere. Esto no quiere decir que no nos vamos a esforzar, sino que debemos descansar en la fe. En este tiempo se nos ha hecho difícil la predicación de la palabra, se nos ha hecho difícil el llegar a otras personas, se nos ha hecho difícil llegar personalmente a evangelizar a las personas. Sin embargo, tenemos la tecnología. La tecnología es el recurso que tenemos hoy a la mano y debemos darle el uso correcto para poder llegar a todas esas personas que no tienen al Señor. Tal vez eso pareciera insignificante, pero déjame decirte algo. Zacarías declara que la batalla no es nuestra, que la batalla no depende de nuestra fuerza, no depende de ejército, sino que depende del Santo Espíritu de Dios. Él obrará en las vidas de las personas que escuchan este mensaje. Él obrará en las personas que escuchan una oración por WhatsApp. Él hará en las personas como Él quiere, porque su Santo Espíritu es el que convence y el que redarguye de pecado a las personas. El quinto principio es la movilidad. Debemos ser flexibles y desplazarnos con facilidad y rápidamente. El apóstol Pablo dice en alguna de sus cartas que el camino en Cristo es un andar en novedad de vida, es un andar en fe, es un andar en el Espíritu, es un andar en amor. El apóstol Juan escribe en su primera carta que el camino en Cristo es un andar en luz. Si nosotros practicamos todas estas maneras de andar en Cristo, seremos victoriosos. El sexto principio que te quiero mencionar es la cooperación. Negarse a cooperar en tiempos de guerra se considera un crimen. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4 recomienda que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad. Nosotros como creyentes somos uno solo en Cristo y debemos cooperar y funcionar como un solo ejército, guardando así la unidad de la fe y la unidad del Espíritu. Principio número 7 es la seguridad. En una batalla puede haber cohetes teledirigidos que vuelen de aquí para allá, puede haber granadas que exploten, puede haber balas que pasen zumbando. Nosotros en este tiempo, aunque estemos viviendo momentos difíciles, de dificultades, de problemas, de enfermedades, aún en medio de esta pandemia, nosotros los cristianos conocemos y sabemos de un lugar donde hay seguridad y paz, que es en Cristo Jesús, que es en la presencia del Señor y en su amor. El rey David declara en alguno de sus salmos la seguridad que debemos tener en el Señor. El Salmo 23 declara: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 27, David declara: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Salmo 91 hace una declaración maravillosa. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Principio número 8 es la sorpresa. Conocemos de algunos hombres de la Biblia que tomaron por sorpresa al enemigo. Job, cuando Satanás quiso arremeter contra él, mató a sus hijos, mató a sus siervos y mató su ganado. Satanás pensó que había derrotado a Job. Sin embargo, la Biblia dice que Job se postró en tierra y adoró. David, cuando enfrentó a Goliat, tal vez aquella pelea estaba perdida para David, pues aquel guerrero llamado Goliat, aquel gigante, venía con todo su arsenal, con espada, con lanza, con jabalina. Sin embargo, David le dijo: tú vienes contra mí con todo ese armamento, con espada, con jabalina, con lanza, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Así que cuando nosotros reaccionamos con fe ante el dolor y la tribulación, podremos tomar por sorpresa al enemigo, y así él ahuyentará con el poder de Dios. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El noveno principio es la comunicación. Mantenernos en constante contacto con la comandancia celestial es de suma importancia para saber dónde debemos estar y qué debemos hacer. Es necesario que oremos
y que escudriñemos las escrituras todos los días para mantenernos en comunión con el comandante de nuestro ejército, que es Jesucristo. El apóstol Pablo recomienda en su primera carta a los tesalonicenses que oren sin cesar, y a su hijo espiritual Timoteo le recomienda que se presente a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja bien la palabra de verdad. El 10º y último principio es la persecución. Debemos perseguir al enemigo con miras a su derrota total para ganar lo que queremos. Una vez más, el ejemplo de David, cuando enfrentó a Goliat. Una vez que lo había derribado, corrió tras él, cortó su cabeza con su propia espada, la levantó, y aquel pueblo que estaba atrincherado, acobardado por muchos días, se envalentonó, recobró ánimo y fue tras los filisteos y los mataron a todos. El apóstol Pablo también persiguió a su enemigo con su excelente servicio al Señor para haber ganados a muchos para Cristo. Él lo declara en su primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo 22, que se hizo débil como los débiles, que se hizo de todo a todos, de manera que podía ganar a algunos para Cristo. Esto lo hizo por causa del Evangelio, para hacerse copartícipe con Cristo de la salvación de ellos. Nosotros debemos hacernos copartícipes de la salvación de las personas con Cristo Jesús a través de un excelente servicio al Señor, para que así el enemigo pueda huir y nosotros poderlo derrotar. Amados hermanos y hermanas en la fe, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Somos el ejército que persigue, que lucha y que vence al enemigo en cualquier circunstancia. El apóstol Pablo declara en su carta a los Romanos capítulo 8 que ninguna tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tal vez hoy hay muchas personas que mueren sin Cristo, pero todavía hay una iglesia que está parada en la brecha para seguir pregonando y predicando las buenas nuevas de salvación. Jesús dijo en una oportunidad: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Jesús venció la muerte para traer vida a todo aquel que cree en él. A ti, amado amigo, te hago la invitación para que vengas a Jesús y formes parte de este gran ejército de Dios, para que tú seas salvo y algún día también podamos celebrar juntamente con el Señor en el cielo esta gran victoria que Él nos va a dar en el día postrero. Dios les bendiga.